Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Organismos defensores de la infancia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron las abrumadoras presiones del crimen organizado, maras y pandillas para reclutar y entrenar a niños y adolescentes en el uso de armas y tráfico de drogas en las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica. El fenómeno se ha arraigado desde que en noviembre del año 2015 el reporte de la Organización de Estados Americanos, OEA, Violencia, Niñez y Crimen Organizado lanzó las campañas al vuelo. El pasado 20 de febrero, autoridades de la Fuerza Nacional Antiextorsión advirtieron que menores de edad de barrios y colonias están siendo entrenados por maras y pandillas para cometer ilícitos. Un vocero de la entidad aseguró que las maras y pandillas utilizan y preparan a los menores de edad para hacerlos insensibles y actúen con saña al atacar a sus víctimas. Deben estar pendientes de sus amistades, lenguaje que usan, cambio de carácter, corte de cabello y la forma de caminar, entre otras señales que pueden revelar la influencia sobre el menor por personas desconocidas, han advertido los mandos de la Fuerza Antiextorsión hondureña. Una dura realidad que en 20 años anteriores ha cegado la vida de más de 12.300 niños y niñas en hechos violentos ante la falta de oportunidades y limitado accionar público regional para impedir la expansión de este grave mal de estas sociedades. La preocupante premisa destaca que estructuras criminales y maras presionan a la juventud con amenazas o engaños para que colaboren con estas organizaciones, revela el dossier Violencia, Niñez y Crimen Organizado. En el informe elaborado por la CIDH con apoyo del ente humanitario Plan Internacional, trascendió en esta capital de voz de la relatora de la niñez del órgano internacional, Carmen Arosemena. La funcionaria destacó que pese a las políticas públicas de seguridad ciudadana, estas no han sido efectivas en las naciones del Triángulo Norte que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, donde existen fuertes condiciones de pobreza y exclusión del sistema educativo. Y no es que no hay respuesta estatal, es que la misma demanda mejor articulación para hacerla más efectiva. Los defensores de la niñez y adolescencia señalaron que la pobreza más la presencia de grupos criminales y la limitada presencia institucional del Estado generan condiciones que pueden ser abrumadoras para estos sectores vulnerables. Destaca que niños y adolescentes son utilizados y abusados porque las organizaciones criminales y adultos los consideran piezas prescindibles e intercambiables y constituyen el último eslabón de la cadena, por lo que se les encargan actividades de mayor riesgo para su seguridad personal o de ser detenidos. Belinda Portillo, directora del Plan Internacional Honduras, recomendó a las autoridades de estos tres países garantizar la protección de niños y jóvenes, aunque reconoció avances en Honduras en cuanto a la reducción de la violencia. Este es el momento de tomar acciones en Honduras. El país no necesita desgastarse en política, necesita acciones sobre los temas torales, precisó. En Honduras, como en El Salvador y Guatemala, existe una situación de inseguridad, violencia y pobreza, por lo que los estados deben buscar mecanismos para solucionar esos problemas de forma integral y holística para atacar diversas causas estructurales. Para el foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, bienvenidos a La Entrevista. Ya Samantha les hizo la introducción del tema que vamos a abordar hoy. Crimen organizado está reclutando y entrena niños y jóvenes en el Triángulo Norte de Centroamérica y en Honduras. Esta semana dimos una noticia con Gerlin Díaz en San Pedro Sula de la preocupación que existía porque cada día están tratando de reclutar a más personas. Está conmigo esta mañana la defensora de los derechos humanos, Ismania Platel. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. Está don Wilmer Vázquez, el director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Un gusto. Saludos, Ismania. Muchas gracias. Iniciemos. ¿En qué consiste el informe de la CID y entidades defensoras de la infancia en el Triángulo Norte de Centroamérica? Bueno, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes y agradecerle, Raúl, el espacio para poder debatir y sobre todo dar a conocer a la sociedad hondureña los resultados del informe de violencia, niñez y crimen organizado que fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es un informe que fue presentado en el año 2015 y es, sin duda alguna,
un informe revelador de la situación que vive la niñez, la adolescencia y el crimen organizado en la región latinoamericana. Pero es un informe también que profundiza sobre la situación de manera específica en la región centroamericana y a que los países que han estado, o más bien colocados en mayor vulnerabilidad, como son El Salvador, Guatemala y Honduras. El tema de narcotráfico, la profundización del narcotráfico en la región, el crimen organizado, cómo ha logrado cooptar a cantidad enorme de adolescentes y de jóvenes para que puedan ser incorporados en estos actos delictivos y sobre todo manipulados por personas adultas que tienen un control directo sobre ellas y ellos. Y algo que preocupa y que es generalizado en estos países es precisamente que la falta de oportunidades por parte de los estados ha impedido que estos adolescentes y estos jóvenes que están algunos en edad escolar puedan estar insertos dentro del sistema educativo o que puedan ser parte de programas de orientación vocacional. Por otro lado, la gran desigualdad social que vive la región centroamericana, Honduras hoy en día es el país más desigual de América Latina y dentro de los 6 países más desiguales del mundo. Las condiciones de desigualdad nos llevan a pobreza y pobreza extrema. Más del 60% de la población hondureña es pobre y aproximadamente un 40% está en extrema pobreza. La falta de oportunidades, de salud integral, de espacios recreativos, de programas de orientación vocacional que deberían de estarse replicando como el Instituto de Formación Profesional a nivel nacional, la falta de acceso a educación a nivel nacional y educación de calidad hace que hoy en día en Honduras, por ejemplo, más de 1 millón de niñas y niños entre los 5 y los 17 años están fuera del sistema educativo. Más de 1 millón. Más de 1 millón de niñas y niños fuera del sistema educativo. No estudian. Y no estudian, no hay oportunidad para ellas y para ellos. Y eso los coloca todavía en una posición de mayor vulnerabilidad. Y cuando no existen respuestas por parte del Estado, lógicamente hay un crimen organizado y hay bandas de narcotráfico que se han penetrado las estructuras del Estado y a la sociedad misma, que se convierten en una oportunidad y sin el ánimo de justificar, pero muchas veces ante la falta de oportunidades y cuando surgen estas del crimen organizado, muchos adolescentes y jóvenes han tenido que entrar a las mismas. Quienes no han entrado son aquellos y aquellas que han tenido que emigrar. Se han tenido que ir del país buscando mejores oportunidades, alternativas que les permiten en algunos casos salvar su vida de la violencia misma y en otros casos pues cumplir con su sueño de poder tener derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda. Los que se van y que dicen yo aquí en Honduras jamás podré comprar una vivienda, tengo que irme para poder comprar una, para poder apoyar a mi familia. Las familias no tienen empleo y muchas veces adolescentes y jóvenes dicen yo soy el hombre de la casa, yo soy la mujer de la casa y debo de asumir esta responsabilidad. Así que el dejar el Estado mismo no es porque la gente quiere irse de viaje, no es que la gente quiere ir a conocer, es que la gente ya perdió al Estado y la gente no tiene otra alternativa. Y aun y cuando sabemos lo que puede ocurrir en el camino, que puede ser cercenar su cuerpo, pasar por violaciones físicas, emocionales, sexuales, utilización para la pornografía, incluso esclavitud, en todo este trayecto, todo este tránsito hasta llegar a sus lugares de destino, el que puede llegar a su lugar de destino. Y los que no, son retornados al país y como dije anteriormente, algunos ya mutilados sus cuerpos u otros destruidos emocionalmente. Toda esta situación es algo que preocupa y es algo que se ha estado dando en la región centroamericana. Por supuesto, aquí mucho más profundizado que otros países de Latinoamérica y eso es lo que el informe quiere revelar. Cómo todas estas estructuras se han apoderado y han logrado sus estrategias para cooptar a la adolescencia y a la juventud, pero aprovechándose de que no hay una respuesta estatal. Fíjese que en Honduras
hasta el año 2015, en el presupuesto general de la República, había presupuestado 86 centavos de dólar para que un niño viviera en Honduras. Y a partir del 2016, el presidente redujo ese presupuesto a 75 centavos de dólar. Como dice alguien en mi pueblo, por Dios santo, ¿y quién vive con 75 centavos de dólar diario? Habemos muchos que somos privilegiadas y privilegiados, pero la mayoría que viven en condiciones de pobreza les toca precisamente esta situación. Esto es el contexto de violencia, porque el contexto de violencia en Latinoamérica, en la región centroamericana, en Honduras particularmente, no es solo la pérdida de vidas, no solo son los asesinatos, las muertes violentas, las ejecuciones extrajudiciales, no, es el hambre. Hay niñas y niños que todavía mueren por hambre, por desnutrición, por salud, porque no hay centros de salud. Si hay centros de salud no hay médicos, si hay médicos no hay medicina, y si hay medicinas, de todos es sabido que mucho tiempo tuvimos de yeso y de harina. Y el sistema educativo se ha preocupado más porque tengamos 200 días de clase, pero no necesariamente porque tengamos aulas de clase acondicionadas que realmente sean espacios agradables y atractivos para las niñas y los niños, los libros de textos, los pupitres, los laboratorios de inglés, de computación, sus bibliotecas. Cuando carecemos de todo eso y cuando nosotros vamos a los centros educativos y vemos esas grandes dificultades que tienen a lo interno, nos damos cuenta que ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Pasa por educación, pasa por focalización de inversión pública y pasa también por voluntad política, porque lamentablemente, Raúl, también tenemos otro grave problema. No todas y todos los servidores públicos quienes están al frente de las instituciones del Estado son personal con capacidad y con experiencia para cumplir la función que les ha sido encomendada. Generalmente es activismo político y no tengo nada en contra de un activista político. El activista político también debe de ser preparado y el activista político, si tiene la formación y tiene la experiencia para estar en un cargo, bienvenido. El problema es que se dedican más al proselitismo político más que a responder a las demandas de la sociedad hondureña. Sí, Ismania, usted que es defensor de los derechos humanos, ¿cómo ve esto que está creciendo, la delincuencia recluta a niños y niñas? Bueno, desde el año 2008 hay que aclararle a la población, y esto también lo saben los representantes de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en la prevención de la violencia o que trabajaban. Desapareció de Honduras un ente del Estado muy grande que era el Consejo Nacional contra el Narcotráfico, que es muy diferente al Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. El Consejo Nacional, o CNSN, era el que dirigía las políticas preventivas a nivel del Estado de Honduras, y junto con él trabajaba una organización que se llamaba en ese entonces CISA, que era la red de coordinadora de instituciones de sociedad civil y del Estado, encaminadas a trabajar en la prevención de la criminalidad y del delito, y pues instituciones muy articuladas y dirigidas por hombres muy dedicados en ese momento y muy entregados a salvaguardar y a luchar por la niñez y la juventud hondureña. ¿Qué ocurre a partir del año 2008? Y hay un abandono total de parte de las políticas preventivas del Estado. Los organismos como SIDAC, como la OEA y como otros organismos empiezan a invertir más fondos en El Salvador y nombran El Salvador como la sede de los países dedicados a la prevención del crimen. En este entonces, Monseñor Emiliani era el que encabezaba la lucha para la rehabilitación y para cambiar la juventud y la niñez en Honduras, pero todas estas organizaciones que trabajaron en ese entonces fueron realmente desarticuladas, no tuvieron el apadrinamiento del Estado y fueron abandonadas y desapareciendo lentamente. Otras que se dedicaron, algunas que eran organizaciones de maletín, que utilizaron a la niñez y la juventud de aquel entonces
para aprovecharse, lucrarse de ella y ganar dinero a costa de las lágrimas de muchos. Algo que vino a empeorar la situación fue la aplicación del artículo 332, que fue puesto en ese entonces, que se llamó la mano dura o la ley antimara, y que es similar al que ahora tiene la prensa, el artículo 335, pero ese artículo 332 solo castigaba a los jóvenes y niños que estaban involucrados en organizaciones delictivas al presidio durante un periodo, y se les olvidó que estos iban a crecer, iban a salir de los presidios convertidos en hombres ya grandes y que a la vez tenían hijos en las calles. No quiero decir con esto que estas organizaciones de jóvenes, como se pretende y se ha pretendido siempre estigmatizar, que solo son las pandillas las que están reclutando niños y niñas. También la depuración de la policía de personas corruptas que nunca fueron puestas ante los tribunales de justicia. Las mismas autoridades han detectado que estos están utilizando y han estado vinculados a organizaciones criminales que no necesariamente son las tradicionales y que utilizan los niños porque legalmente son figuras inimputables, o sea, no son sujetos de delito por su edad, y estos pasan a un centro que desgraciadamente que fue creado para la rehabilitación, usando la pedagogía como un arte, pero desgraciadamente estos organismos no cumplieron o no han cumplido hasta la fecha con ese propósito. Esto en cuanto a una visión estatal. Pero en los barrios que policías... o sea, ya hay estudios de organismos de un ente especializado de Honduras que ha estado llevando un control. Por ejemplo, la UNIC lo hace, la FUSINA, ellos, la unidad de antiextorsión, ellos tienen matrices ya puestas, que lo hay desde antes. Ya existía la unidad de maras en Honduras, ya existió después la unidad de maras transnacional. Esta unidad de maras transnacional pasó a ser ya un delito transnacional, al mismo tiempo situado con el delito de tráfico de armas, con el delito de narcotráfico y con el delito de la trata de personas. Y esta unidad estaba vinculada a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasa en los barrios y colonias? Ahí es donde tenemos un problema diferente. Recuerde que del 2008 a la fecha, el comisionado de los derechos humanos dice que más de 5,000 mujeres, según las cifras oficiales, han sido asesinadas. A esto hay que sumarle el aumento desmedido de la población penitenciaria, porque Honduras se ha dedicado a construir más cárceles que construir escuelas. Entonces, en esta población penitenciaria, más estas mujeres que han sido asesinadas, suponiendo, presumiendo, porque no hay cifras estadísticas, que estas mujeres tienen de 2 o a 3 hijos que dejaron en abandono, estamos hablando que tenemos como mínimo unos 10,000 niños en orfandad, de los cuales el Estado no ha cumplido con su deber de ser el padre y el tutor, y debe de estar constante en esta situación. En los barrios y colonias sucede otra cosa. Si bien es cierto, no hay personas capaces, o sea, todos los esfuerzos que ha hecho el Estado de Honduras y que hacen las instituciones son muy buenas en cuanto a evitar la violencia y en cuanto a evitar el crimen. Todo lo que se haga en beneficio de la población es bueno. Las actividades lúdicas, las actividades recreativas, las obras de beneficencia son importantes. Pero ¿qué pasó en el sistema educativo, que es donde hay más problema con niños y con niñas? Desapareció la clase de moral y cívica, y ninguno de los ilustres diputados del Congreso Nacional ha tomado la iniciativa de volver esta clase a los centros educativos, que motiva a los niños, a los maestros, empezando por ahí, a encabezar una lucha por devolver o retroceder en el tiempo y poner a Dios en primer lugar,
Segundo, revivir los valores que no están perdidos, solo están ahí un poco oscuros. Y el respeto y el amor a la patria, que son bien importantes. Eso para mí es prioridad en todo. Estamos en un barrio y en una colonia donde los niños están viviendo y estamos a punto de quedarnos sin niños, donde los niños no están siendo tratados como debería de tratarlos el Estado y como deberían de tratar o trabajar las instituciones del Estado de Honduras. Y es a través de niveles de involucramiento, porque no todos los niños que están en los barrios o que están pobres, y hay que tener mucho cuidado de no criminalizar la pobreza en Honduras, de no criminalizar a la niñez, que es lo que está pasando ahorita con los migrantes, porque no todos los niños, ni todos los hondureños, ni todos queremos estar en pandillas o ver a nuestros hijos muriéndose en las calles o ver lágrimas. A mí me ha tocado secar lágrimas de muchas personas que buscan con vehemencia encerrar a sus hijos en un centro de rehabilitación antes de perderlo. Pero Honduras no tiene hasta ahorita ningún centro de rehabilitación, de tratamiento de niños que se estén empezando a involucrar en las drogas. Otro problema muy grande es que Honduras tampoco tiene una política preventiva encaminada a tener un centro de crisis de niños que ahora están consumiendo o revolviendo, para el caso, bebidas alcohólicas con energizantes, y esto no es controlado por nadie en los barrios y colonias. Y esto es en todas las clases sociales, no solamente es con niños pobres. Es lamentable ver a veces como amigos de uno con un nivel educativo muy grande están perdiendo sus hijos, están perdiendo sus hijas, y tal vez los padres ni siquiera nos damos cuenta. Algo que tampoco se está haciendo en los centros educativos es trabajar la violencia de las pandillas juveniles, aparte de lo que está ocurriendo en el interior del centro educativo. Y se están estigmatizando los centros educativos como semilleros de crimen, o como se han hecho también con las prisiones. Y la problemática de pandillas juveniles en barrios es muy diferente y tiene que ser trabajada con mucho cuidado, con personas expertas que conozcan los involucramientos de los niños y niñas, de los jóvenes en estas organizaciones. Hay factores de riesgo en las comunidades y hay factores de protección. Y uno debe de saber bien cómo manejar en estas comunidades y en nuestros propios hogares y en cualquier lugar en donde estamos, estos niveles de involucramiento de manera que vayan orientados a salvar la vida de los niños. El gobierno de los Estados Unidos ha sido bien claro en sus políticas, y una de ellas es la prohibición de la entrada de mujeres y niños al territorio de los Estados Unidos. Eso es una violación muy grande a los derechos humanos, que ha sido callada, que ha sido tapada en Honduras por muchas organizaciones también de derechos humanos y de la sociedad civil, que no les ha importado que esa política, como la política de discriminación contra los migrantes, se esté dando en un país en donde los niños y niñas y mujeres están saliendo del territorio, están siendo víctimas de desplazamiento por salvar la vida, como lo decía el amigo. Pero ¿qué está ocurriendo? Y que no se sabe, y que es bueno que hoy en su programa pues podamos aclarar. Las personas que salen por salvar su vida no van a dejar el pan que tienen en la mesa por irse a buscar algo que no tienen por un futuro incierto. Pero aquí en Honduras hay un protocolo desgraciadamente tan grande para salvarle la vida a una persona, desde darle una constancia que no es regalada, es una constancia que el padre, que la madre y que cualquiera que la pide para emigrar o para buscar otros horizontes, tiene que pagar en Cancillería y en otros lugares. Todo en Honduras es pagado. Para salvar la vida de una persona redunda el precio hasta por 10,000 empiras. No hay un programa,
por constancias, mire, es un protocolo, son expedientes, constancias, documentos certificados, apostillados para poder salir del país, y cuando estos procedimientos se dan, tal vez ya las personas han muerto, no han podido salvar la vida. Ahorita en el Vía Crucis, mucha gente con sus hijos, muchas mujeres y en la mayoría hondureños, han tenido que emigrar con la esperanza de que el gobierno mexicano otorgue a ellos una visa de tránsito para poder lograr llegar al territorio de los Estados Unidos, aún con la prohibición. Sí, porque con eso de la prohibición, también la gente tiene que meditarlo. Trump no estará bromeando, que no va a dejar entrar a nadie. No está también bromeando. Desde aquí hay que hacer conciencia. Así porque es. mire, mucha gente va y se expone, incluyendo niños que van solos. Y la verdad, Trump no está jugando. Trump no va a permitir que es un derecho. Recuerdo un discurso, migrar es un derecho humano, pero este señor no entiende de bromas. Bueno, ayer llamando las tropas a la frontera con México y irse a los Estados Unidos, que ayer tuve un programa parecido a este, me estaban diciendo que la cifra de gente que se está yendo a Estados Unidos ha aumentado este año, independientemente de lo que Trump está pensando, pero también la gente no está pensando bien. Hay condiciones difíciles en Honduras, pero llegar a los Estados Unidos no es fácil ahora. Y no solo no es fácil, no crea que llegar a los Estados Unidos, yo soy migrante y mi familia es migrante. Y llegar a los Estados Unidos no es que lo esperan con una bandeja de plata. Se corre un gran camino por el territorio mexicano al extremo de que muchas personas son víctimas de abusos, de ultrajos, dejan toda la vida, toda la historia en la tierra ajena. Y son centenas de niños. Mire, en la crisis migratoria fueron más de 4,000 niños que no se da con el paradero de esos niños hondureños, y que desgraciadamente esas cifras no fueron expuestas de si aparecieron o no en el territorio. Y otra de las cosas que está ocurriendo en Honduras es que no se aplica la ley de trata de personas. Esta ley que fue reformada y que antes solo estaba orientada al reclutamiento de personas para la explotación sexual, pero luego se le anexó en las reformas la explotación sexual y también el uso de personas que son víctimas de reclutamiento forzoso. Y hay muchos niños que obligados y personas adultas que obligadas se ven a hacer cosas, se exponen a hacer cosas que no están contempladas en la ley, que no pueden hacerlo, pero sus familiares no tienen la opción de comprobarlo en los tribunales, porque estos tribunales se van al mínimo indicio, no investigan, y las cárceles se van llenando y se van llenando de presos. ¿De qué forma se puede atacar el problema? ¿Qué se debe hacer? Que tanto las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, los hondureños. Bueno, yo creo que Ismania nos ha también puesto en todo un antecedente de cómo está la situación en el país, además de la referencia de lo que ocurre a nivel de la región que pude hacerles al inicio. La sociedad hondureña, que es la principal afectada, sin duda alguna no desconoce esta situación. Pero también quisiera decir algo que, y usted lo decía, migrar es un derecho humano. También debemos de respetar las políticas internas de cada país y sus políticas a lo externo. No las compartimos, pero sin duda alguna nuestra responsabilidad como hondureñas y como hondureños es demandar, es exigir al gobierno de la República, al Estado hondureño, que utilice la mayor cantidad de recursos para poder satisfacer las demandas y las condiciones dignas para que una persona pueda vivir en el país. El fracaso de la institucionalidad pública es más que evidente. Hay muchas acciones que están haciendo las instituciones, sean estatales, no estatales,
la misma cooperación internacional que aquí ha depositado millones de millones de millones por décadas, y los resultados seguimos viendo que son los mismos. Algunas cosas puede ser que mejoremos un poco, en otras retrocedemos. Y eso lo que nos llama a la reflexión es que las estrategias que hemos venido implementando sí han tenido los resultados, o son estrategias fracasadas. Por el otro lado, es esa dispersión de la institucionalidad pública. Muchas veces no se conocen entre sí, no coordinan, no maximizan los recursos técnicos, los recursos financieros. Existen políticas de Estado en el país que deberían de ser implementadas. Aquí existen reformas a leyes, tratados nacionales e internacionales. Lamentablemente solo existen en documentos y en buenas intenciones. Pero cuando no existen los recursos y cuando no existe la voluntad política para que estos instrumentos sean implementados en el país y eso constituya oportunidad y respuesta al pueblo hondureño, ahí estamos frente a un grave problema. La corrupción, cada lempira, cada dólar que se roban los servidores públicos desde las instituciones del Estado, los dólares y los lempiras que se roban, la empresa privada que extorsiona también a las instituciones del Estado para negocios que simple y sencillamente representan un fracaso para la sociedad porque son nuestros recursos que están siendo mal administrados. Y hoy nos colocamos como uno de los países, estamos dentro de los 3 más corruptos de Latinoamérica, dentro de los 2 más corruptos de Centroamérica. Hasta hace poco éramos el país más violento del mundo, con 4 de las 10 ciudades más violentas del mundo, donde a la juventud se le está asesinando. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos dé el Estado? ¿Sabe qué pasa, Raúl? Sí, y antes que me diga eso, don Luis Fernando Hernández, de APRODE, es de los Derechos Humanos, está en la línea, y luego don David Sandoval, excelente, para que participen. Okay. Don Luis, buenos días. Muy buenos días a todos los que están aquí en el estudio hablando sobre este tema tan importante como lo cual es del crimen organizado, la niñez. Bueno, les saludo a Luis Fernando Hernández, director de APRODE, Acción Permanente por la Paz, los Derechos Humanos en Honduras. Somos una organización de sociedad civil aquí en Catacamas, y refiriéndonos al tema que está tocando la honorable dama ahí sobre el tema de la migración, el tema de la niñez, que tiene que ver mucho con lo que es el crimen organizado y con lo que tiene que ver sobre el aspecto de la discriminación. Quiero manifestarles que es triste y lamentable porque la situación de la juventud últimamente en Catacamas están muriendo muchos jóvenes a causa de la violencia, jóvenes que ni siquiera salen de su casa en las noches, saliendo realmente. ¿Por qué? Porque esta violencia está llevándolos a la muerte solo por el simple hecho de que les roben su motocicleta. Al venir de la universidad, ya Catacamas ya se volvió una ciudad igual que Tegucigalpa. Y están pasando muchas cosas también con cuestiones del crimen organizado que están obligando y exigiéndole a muchos jóvenes que se involucren. Y a nosotros nos preocupa realmente esto. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes tienen que involucrarse, y si no se involucran le matan al papá, le matan a la mamá. Últimamente, durante los últimos 40 días, hemos recibido en nuestra organización más de 80 denuncias de jóvenes que han ido con su papá y con su mamá. ¿Qué han tenido que hacer? Han tenido que emigrar últimamente, abandonar sus casas, porque el Estado no hace absolutamente nada. La Policía Nacional Preventiva no hace absolutamente nada. Solo imagínense que aquí en Catacamas hay varias personas con medidas cautelares de protección dictadas por las Cortes Interamericanas. Ni siquiera se hace
se hace de la vista gorda. La policía ni siquiera se asoma por la calle donde viven estas personas que están con medidas cautelares dictadas por la Corte. Entonces, ¿qué clase de seguridad tenemos en el país? Entonces, todo está quedando en la impunidad. Las personas mejor deciden últimamente emigrar, salir a buscar, salir a sufrir. Entonces, yo creo que la sociedad civil, yo proponía el otro día a unas organizaciones locales y le decía en varias comunidades, es tiempo también que nosotros propongamos a la Corporación Municipal un CEDIS, un centro de vigilancia digital a través de monitoreo de cámaras que es... Bien, gracias. Ruego brevedad. Don David Sandoval en San Pedro Sula. Don David, buenos días. Aló. Adelante, don David. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Lo estamos escuchando. No Aló. escuche el teléfono, no el televisor. Sí, Raúl, hay un lapso de tiempo ahí. Sí, gracias. Sí, gracias. Fíjese que yo me quiero referir y felicitar a sus panelistas que ellos están defendiendo. Raúl, solamente quiero opinar. Aquí las leyes en Honduras, nadie defiende al pueblo. Nos roban, nos hurtan y ustedes no hablan, los periodistas. No hablan, no les hacen un llamado al gobierno, a los jueces y fiscales. Ahorita ya le quieren dar vuelta a la tortilla con doña Roselena de Lobo. Le quieren dar vuelta y van a investigar la jueza que le está llevando el caso. Mire qué corrupción. El caso de los Rosenthal, Estados Unidos los acusa y se los lleva. Y no andan con la presunción de inocencia. Ahora están llamándole a los negocios que hicieron, no le llaman lavado, sino que negocios ilícitos. Entonces, quisieron un negocio, dice, fueron acusados. Ahora van a demandar al país, dicen, y nadie nos defiende a nosotros. Todos se lo llevan. Este país está condenado toda la juventud, la niñez, a no haber salud, a no haber educación, a pagar más impuestos, a estar de esclavos nosotros. Raúl, ustedes tienen que hablar, hablen la verdad, no hablen conforme al gobierno. Hay que defender, así como estoy defendiendo ahorita. Es indignante aquí, a ver cuándo ese país se levanta contra todos esos corruptos. Les agradezco mucho su tiempo. Como pueblo se los hablo. Muchas gracias. Gracias por su comunicación. En un momento vamos a estar transmitiendo desde nuestra sala internacional de prensa. Un profesor mata a 4 colegas en una universidad en Turquía. Vamos a tener un reporte en un momento. Bien, ¿qué piensan de los comentarios de la gente? Bueno, yo creo que es importante todo lo que están diciendo ellos. Definitivamente todos hemos coincidido en que la corrupción y la impunidad van juntos, van cabalgando al mismo tiempo, y hay muchas madres que ahorita y padres que están añorando justicia por muchos niños y jóvenes que han sido asesinados. Y desgraciadamente esto no se resuelve con estar contando muertos en Honduras, esto no se resuelve con estar en salones y estar comiendo muy rico ahí en los hoteles. Desgraciadamente eso no es así. Nosotros debemos de empezar a actuar. Pero eso que usted acaba de decir pasa mucho. Pasa mucho, pero desgraciadamente los niños y jóvenes se están convirtiendo en una cobija para pasarla muy bien, y nadie está yendo a los barrios y colonias y estar evidenciando lo que está pasando y tratar de involucrarse más con la población y con los problemas que tiene la población. Si bien lo decía usted antes y todos estamos de acuerdo que es un derecho humano el emigrar, y todo el que quiere salvar su vida tiene que irse de Honduras si puede hacerlo, es la realidad. Eso no lo podemos prohibir. Eso es un derecho humano y es bíblico. Y si el Estado de Honduras es el que está obligado ahorita a dar oportunidades, abrir espacios para que esta situación se resuelva y soltar los dineros que tiene la OAVI ahí, que son dineros encaminados para la rehabilitación y la prevención de las personas que han sido víctimas de organizaciones criminales. Sí,
Eso es una promesa del presidente de la República. Él dijo que iba a trabajar, lo dijo en el Estadio Nacional, que iba a empezar desde el primer día de su gobierno en programas de rehabilitación y tratamiento. Entonces ya deberían de ser estas políticas en ejecución o programas en ejecución, no proyectos, porque Honduras ya no está de proyectos, estamos perdiendo lentamente a nuestros niños y a nuestros jóvenes, y cuando acordemos vamos a ser como países en que no hay niños, vamos a tener que adoptar animales, y ya ni animales, ni plantas. Estamos en un deterioro constante y este es un ciclo, como le decía el Papa Francisco, que no va desligado a plantar un árbol y tener un niño a la mano. Entonces hay una desvalorización muy grande de la población hondureña. Aquí a nadie le parece importar el dolor de otro. Se ha vuelto la población insensible y lo que decía el señor, uno de ellos dijo algo muy, muy importante en lo que dijo. Nuestras autoridades no tienen empatía con el dolor de la población ni con lo que está pasando el pueblo hondureño. Y no solo me refiero a los pobres, me refiero también a los ricos que por pena o por miedo a veces tapan que están sufriendo consecuencias grandes a cuenta de la droga, a cuenta de cualquier cosa que no es buena para nuestros niños. Sí. Yo quisiera, Raúl Ismania, primero valoro y comprendo muy bien lo que han expresado las dos personas que hicieron su llamada. De San Pedro Sula, entiendo la impotencia, esa es parte de las reacciones que tiene la sociedad hondureña, de cómo se siente cuando están vulnerados sus derechos. Y también comprendo lo que dijo la persona de APRODE, de Catacamas. Y quisiera, yo voy a disentir un poco de Ismania ahorita. No es cierto que la sociedad civil no está trabajando y no está trabajando en las comunidades, pero por supuesto si el trabajo que Ismania ha venido haciendo por años es en las comunidades, pero no es sola. Aquí hay cantidad de organizaciones que tienen 10, 20, 30 años. La realidad en Honduras, la situación en Honduras sería catastrófica y estaríamos aún en mayores cuidados intensivos si no fuera porque hay una intervención de organizaciones civiles, de iglesias, de patronatos, de sociedad organizada que ha estado trabajando con las poblaciones históricamente colocadas en una posición de vulnerabilidad. Las organizaciones civiles están llegando a donde el Estado mismo no llega, aún con los recursos que se tiene. Y todo este trabajo ha sido con apoyo de la comunidad internacional, que es tan complejo, que la demanda es tan grande y lo que se hace no logra atender o cubrir todo, ese es otro asunto. Que la sociedad civil debemos de entender que nosotros no podemos sustituir al Estado, ese es otro asunto. La sociedad civil debemos de entender que debemos de trabajar de la mano de la institucionalidad pública, porque el responsable, el garante y el tutor, el que debe de proteger los derechos de la población, es el Estado en su conjunto y nosotros somos parte de ese Estado. Y tampoco coincido tanto en el tema de que se diga de que si los hoteles y la comida, porque yo tengo 30 años trabajando en el tema. Desde mis 19 años comencé a trabajar en esto y hemos tenido espacios de participación en los mercados de Tegucigalpa y Comayagüela y no le llega absolutamente a nadie de la gente que queremos que llegue. Entonces a veces buscamos espacios que están acondicionados, porque es lógico cuando usted va a tener a personas, las va a tener 5 horas, 6 horas sentadas, lo ideal es que esté en un lugar cómodo, en una silla cómoda, que eso es lo que pedimos nosotros para los aulas de los centros educativos, espacios agradables y lógicamente también si lo tiene 5 o 6 horas le va a tener que dar un bocadillo. O sea, aquí el problema no es en dónde se hace una actividad o una socialización o una capacitación. Aquí es cuestión de actitud y de reconocer que tenemos también una responsabilidad la sociedad en su conjunto. Y aquí no se trata de que nos señalemos unos y otros. Aquí lo que se trata es que asumamos responsabilidades. Ahora, yo también les puedo decir, y ustedes díganme, Raúl y Ismania, y quienes nos ven a través de la televisión, ¿cuánto pago yo de mis impuestos mensualmente de mi salario? 12.5. Por cada transacción. Eso todos. Claro, claro, por eso le digo, todos. Cada transacción que nosotros hacemos en el banco pagamos la tasa de seguridad. Yo pago, todos pagamos impuestos por cada galón de combustible. Pagamos impuestos de bienes inmuebles. Pagamos impuestos. Claro, pagamos impuestos de todo.
Esos impuestos, ¿para qué son? Para que los gobiernos los traduzcan en oportunidades, en programas, en servicios, en implementación de políticas de Estado para la población hondureña. Entonces, claro que el Estado sí es el responsable, es el que debe de darnos ahora mismo una respuesta de qué es lo que está pasando. No es cuestión de que yo le deduzca responsabilidad a Ismania o a usted o a quien nos ve a través de la televisión. Es que hay un responsable, hay un administrador de los recursos que el pueblo hondureño está poniendo para poderle facilitar condiciones de dignidad a la sociedad. Esos recursos son los que se están robando. Si hay alguien que está faltando en este caso es el Estado, y el que debe de estar organizado, y esa era la pregunta que usted me hacía, ¿qué debe de hacer el Estado? Debe de instalar de manera inmediata un sistema nacional de garantía, de protección de derechos a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, garantizar condiciones de seguridad social y de seguridad ciudadana, mayor inversión en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, en acceso a la tierra, reducir los presupuestos de defensa y seguridad, que son los que se han inflado de una manera exagerada en los últimos años. Se le está quitando el dinero a educación y a salud. Se le redujo de 86 centavos a 75 a un niño para dárselo a defensa y seguridad, comprar armas, aviones, comprar gases lacrimógenos, garrotes para castigar al pueblo. Se le está criminalizando a la sociedad hondureña por las condiciones en las que vive de pobreza, y una pobreza a la cual lo ha asumido la clase política en las diferentes administraciones, porque aquí no estamos hablando de la administración actual, estamos hablando de todas las administraciones. Entonces este es un problema estructural y es el que debemos de atender. Pero nosotros lo que debemos de hacer es trabajar de manera coordinada. Es que nosotros, lo mismo que le pedimos al Estado, al gobierno, es lo mismo que nosotros debemos de generar desde la sociedad en general. ¿Ok? Tenemos los mismos objetivos, diferentes estrategias. En lo que coincidimos, avancemos juntos y juntas. Avancemos en el marco del cumplimiento de políticas de Estado, como decía Ismania, de los protocolos que existen, que la responsabilidad de cumplir los protocolos no es mía, es del Estado, es de las autoridades, protocolos nacionales, protocolos regionales, para atender a las personas que están en condición de migración, para prevenir que la gente tenga que salir del país, para poder atender a los que son retornados al país, para evitar que los jóvenes sean asesinados. ¿Sabe usted que solo el Observatorio de Casa Alianza ha hecho un recuento en los últimos 20 años, solo monitoreo de medios de comunicación escritos? 12.371 personas han sido asesinadas, menores de 23 años en Honduras. Asesinadas, la población joven está siendo asesinada. Monitoreo de medios de comunicación escritos. Si tuviéramos el recuento general, eso podría triplicarse. Ahora piensen ustedes, ¿cuántas personas viven? Yo soy de un pueblo, yo soy del Porvenir Francisco Morazán. ¿Cuántos habitantes tiene? Si yo pensara en el número de habitantes de mi pueblo, yo diría, en 20 años asesinaron a todo el pueblo del Porvenir. Deme un minuto. Carmen García en Comayagua. Carmen, buenos días. Aló. La escuchamos. Carmen. Raúl, buenos días. Me parece muy acertada la participación de los panelistas. Felicitarlo a usted por su programa. Tengo aproximadamente unos 4 o 5 meses queriéndome comunicar con usted y que esto salga al aire. Están hablando de todo lo que nuestro país sucede, que creo que es uno de los países que prevalece en todas las cosas anormales que suceden. Está pasando algo bien difícil. Mire lo que está pasando en las municipalidades. A mí me gustaría que usted un día tuviera panelistas que tengan realmente relación con el ramo, a ver qué es lo que ellos dicen. Está un programa que se llama ONCAE. Ese programa es para que las municipalidades puedan dirigirse a ellos y saber dónde pueden comprar sus productos. Imagínense que aquí en el pueblo, por decirlo así, no se puede comprar nada porque la ONCAE tiene que decir dónde se tiene que comprar. Por ejemplo, un ferretero que paga sus impuestos acá, no podemos darle la oportunidad de comprarle porque tenemos que ir a comprar donde la ONCAE dice. ¿Y qué pasa? Hace poco nos pasó algo. Necesitábamos cafecito que se le da a los contribuyentes que vienen, se necesitaba azúcar. Había que irlo a traer a Tegucigalpa, a un supermercado que es uno de los supermercados más caros que existe en Honduras. No sé si es se me olvida el nombre del supermercado.
El resultado es las cosas que se están mirando. Cuando aquí nos podemos ahorrar para comprar el cafecito un par de pesos, porque ese dinero es del contribuyente, no es de nadie, ese es el dinero que aporta el contribuyente. Imagínese usted, hay que gastar combustible, hay que mover el carro para ir a traer el café, el agua en botecitos a Tegucigalpa, porque el ONCAE dice que hay que irlo a traer a Tegucigalpa. Si la volqueta necesito a cambio de llantas, si el ONCAE dice que hay que irlas a traer a La Ceiba, hay que irlas a traer a La Ceiba, porque si no las municipalidades son reparadas. ¿Cómo mira usted esto? Nos están terminando, ¿de qué están terminando? De amarrarnos, porque lo que nos tienen es amarrados, pero nos quieren terminar de encerrar en una cajita. Sí, Carmen, gracias. Eso de la UNCAE, alguien se lo inventó para tener controles, supuestamente, y evitar que se hicieran en las municipalidades lo que quisieran. Eso es lo que tengo entendido. Don Rafael Medina, en Comayagua. Don Rafael. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, no, yo quiero opinar, ¿verdad?, sobre este tema de la corrupción. Yo pienso que para ver uno ese sistema, ¿verdad?, no hay que ser tan inteligente. Mire, el problema que sucede es que se ha gobernado, ¿verdad?, se está gobernando bajo un sistema de corrupción, sobornando diputados para que aprueben todas las leyes que le interesan, ¿verdad?, digamos al Ejecutivo, pues al interesado. Si usted se fija bien, todas las leyes que él quiere se aprueban, las que él no quiere no se aprueban. Y esa misma corrupción ha llegado a Corte Suprema de Justicia, ha llegado a Tribunal Supremo Electoral, bajo sobornos, se ha sometido al sistema. Entonces, yo miro, ¿verdad?, que la corrupción, unas personas opinan una cosa, otros opinan otra cosa. Hay gente que dice todo el tiempo que está en corrupción, sí. Pero antes la corrupción era más, ¿cómo le podría decir?, esporádica, y ahora se ha como industrializado la corrupción. Entonces, ahí es donde yo pienso, ¿verdad?, que todas estas organizaciones internacionales, los países que dan ayuda aquí a Honduras y todo, no les he visto un planteamiento a ellos realmente como debería ser, porque debería comenzar, ¿verdad?, porque el pueblo no puede, porque imagínense, si el pueblo protesta, la orden es matar pues a la gente, más que todo lo que son los verdes, las fusinas. La orden es disparar a la cabeza, que ustedes saben que el disparo a la cabeza es muerte. Si usted quiere detener a alguien, un disparo al pie, se puede decir que es pero un disparo a la cabeza es muerte. Entonces la situación es bien seria y nosotros dependemos, ¿verdad?, absolutamente de la comunidad internacional que tome sus decisiones. Gracias, don Rafael Medina. Vamos, antes de la pausa, en un informe internacional, vamos hasta nuestro centro de noticias internacionales. Un profesor asesinado a 4 colegas en una universidad en Turquía. Un profesor de una universidad mató hoy a 4 colegas de él. Vamos con el compañero Marlon Reyes. Marlon, adelante. Así es, Raúl, buenos días a usted y buenos días también a los televidentes del foro La Entrevista. A esta hora de la mañana se reporta como un profesor de una universidad de la ciudad de Eskişehir, en el oeste de Turquía, ha matado a tiros a 4 colegas suyos y también hirió a otras 3 personas sin que se conozcan aún los motivos. El profesor, que tenía un cargo de investigador en la Facultad de Educación de la Universidad Osman Gazi, disparó a sus colegas delante de sus estudiantes y fue arrestado poco después, indicó el rector de la universidad a los medios de comunicación. Según explicaron a la agencia de noticias EFE, fuentes de la universidad, el atacante entró en el despacho del decano, pero al no estar presente, disparó al vicedecano y al secretario, antes de salir de la sala y posteriormente matar a tiros a otros 2 catedráticos. Después abandonó la universidad aún armado, pero los servicios de seguridad de la institución le siguieron y fue arrestado poco después por la policía, según han añadido las fuentes investigadoras. El ataque, cuya motivación no se ha avanzado aún posibles motivos, causó 4 muertos y 3 heridos.
Como era de esperarse a consecuencia de la tragedia, la universidad por ahora ha suspendido todas las actividades académicas y cabe destacar que Eskişehir es una ciudad ubicada a casi 200 kilómetros al sureste de Estambul y con unos 700.000 habitantes es conocida, licenciado Raúl, como una ciudad esencialmente universitaria. Estos son los detalles preliminares que se saben. Lo que sí ya se ha confirmado es que se trata de un profesor de la universidad que ha asesinado a 4 colegas suyos. Estamos hablando del vicedecano, el secretario y otros 2 catedráticos. Las personas que han fallecido, otras 3 han resultado heridas. Estas son las imágenes que le estamos brindando también de forma preliminar y que estaremos ampliando al mediodía en la emisión Meridiano de 11 Noticias, más detalles de lo que ha ocurrido en este nuevo tiroteo que ha dejado 4 personas muertas en un sector de Turquía. Vamos a hacer una pausa comercial, pero por supuesto regresamos después con más de la entrevista. Este segmento es presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, continuamos. El mal que representa las maras pandillas, el crimen organizado. ¿De eso qué me dices? Bueno, yo creo, y siempre lo he estado diciendo esto durante ya un buen rato, de que las pandillas y las maras son el producto de nuestros propios miedos. Es lo que dejamos de hacer en el pasado, es el resultado del no hacer, no solo del Estado, ni voy a culpar yo al Estado, porque el Estado no es capaz, ni las organizaciones de la sociedad civil, ni la policía, ni el gobierno que esté, de llenar los vacíos que cada niño y niña tienen. Eso solo lo puede hacer la familia y solo lo puede hacer Dios. Y no podemos nombrar al Estado de Honduras como el responsable de lo que los padres tienen que hacer en sus hogares. Si bien es cierto, el Estado no puede ser un agente opositor a la familia, tampoco es un niñero. Pero sí hay que dejar bien claro que en Honduras desde el 2008 todos desaparecieron del interés de hacer algo por los jóvenes que estaban involucrándose en las pandillas juveniles. Hasta la fecha no hay organizaciones que trabajan con pandillas juveniles, ni siquiera en centros de privación de libertad. Al contrario, estos han agarrado más odio, más fuerza, y por eso, porque no ha habido en las calles alguien que trabaje con esta población. Y no es que no es posible, sí es posible hacerlo. Pero yo le explicaba que hay niveles de involucramiento, como lo decía su introducción al principio del programa, en el que explicaba muy claramente la policía que había que cuidar cómo los niños y las niñas empezaban a involucrarse en estos grupos y cuáles eran esas características que ellos presentaban, ya estando en una etapa en la que se puede hacer algo y en otra etapa en la que ya se ocupa otro tipo de intervención. Cuando ya los niños están en las calles, cuando ya se salen de la autoridad de los padres, cuando ya no podemos nosotros comprar o vender amor en las calles ni encontrarlo, así como se encuentra una oficina o un centro de desintoxicación, ya el mal es bien difícil. Usted puso ahorita un programa de un maestro y platicaba extracámara de cómo es tan fácil en otro país comprar armas, igual lo es en Honduras. Honduras ahorita se han olvidado de la ley de portación de armas, explosivos y suministros, que esa es bien importante tomarla en consideración en estos momentos, porque hay que recordar que esos niños que están portando armas ahora son los niños que pueden cegar la vida de cualquiera de nosotros, no solamente de personas pobres. Y yo siento mucha preocupación de parte de la población hondureña cuando habla de la corrupción y no podemos desligarla de lo que es las pandillas o las bandas juveniles o de lo que es el crimen organizado. Y es el hecho de que mientras haya corrupción, que muchas veces he oído comentarios en lugares en donde la gente dice que las personas que estaban más bien
manteniendo una zona de control, generaban ingresos, generaban trabajo, y la corrupción lo que ha venido a hacer es desmantelar fincas, dejar a gente sin trabajo, dejar a gente en completa indefensión porque no hay forma de ver cómo se hace, de estar expropiando propiedades sin prever también que hay niños que quedan desprotegidos. No hay quien esté velando por la vulneración de derechos de estos niños que están quedando, aunque sean hijos de personas ricas, están quedando sin su casa, sin su techo, y esa vulneración de derechos se ve a diario en los barrios y colonias. Estamos viviendo en una comunidad donde los niños, los adultos, viven de miedo. Y es el miedo el que está dominando estas ciudades, estas pequeñas ciudades. Pero Honduras solo es una pequeña ciudad en comparación con lo que hay en los Estados Unidos con un condado. Es una pequeña colonia. No es difícil de hacer algo. Y tampoco sería bonito venir dentro de otros 10 años y sentarnos, como me platicábamos con usted, a decir lo mismo. Y lo más triste es decir lo mismo y decir no hice nada. Eso es lo más lamentable. Venirse a sentar y decir, mire, estuve comiendo, estuve haciendo. No lo digo por mi amigo, que yo sé que su trabajo es loable. Pero en cuanto a organizaciones que trabajan directamente con pandillas juveniles, no hay organizaciones que estén ayudando a esos niños involucrados. Ni siquiera la policía, porque antes tenía el DARE, tenía programas como, no sé cuál era otro de la policía, pero eran 3 programas en los que la policía de alguna manera se involucraba con los menores y lo hacían también. Creo que ahora está en algunos lugares el ejército, pero eso no es prevención de la criminalidad. Eso es prevención para niños que están en escuelas, y estamos hablando de niños, que ahí es donde quizás nos hemos desviado un poquito. Estamos hablando de niños que están fuera de las escuelas, como decía mi amigo. Estamos hablando de niños que no tienen acceso a la educación, que están hasta cierto punto estigmatizados también en los centros educativos. Estamos hablando de niños que están en los barrios y colonias creciendo con las armas, creciendo con una vida tan fácil, porque aunque es una vida muy dura, porque pueden, en cada operativo que uno mira, no es que encuentra a las pandillas o a los jóvenes con cantidades, sí los haya con cantidades de dinero, pero su vida es en una casa pobre, mal vestidos, una mala vida, tal vez rodeados de droga y tal vez solo armas. Entonces no me parece que es una buena vida. Y esos niños están creciendo con estrés, con un estrés postraumático que todos los ciudadanos estamos viviendo. Están creciendo con el síndrome de quemado laboral, el síndrome de burnout que se llama, que lo vivimos todos a diario, pero que en los centros educativos y en los hogares no hay cómo tratarlo, porque Honduras no tiene un centro de crisis. Una de las exigencias que tenía los gobiernos internacionales para Honduras era crear precisamente un centro de crisis para personas que eran víctimas de la trata de personas y el reclutamiento forzoso. Pero eso no se hizo. También desapareció de Honduras la Comisión de Censura. Decía Platón que el arte era uno de los medios de poder hacer de una nación una gran potencia o reducirla a la más cruel de las miserias, como es la incultura. Y si usted se fija ahora, es muy fácil ver cómo en las escuelas, en los colegios, lo que ponen a oír a los niños, lo que bailan los niños, es esa música tan que ya no es de niños, ¿verdad? Es una música que orienta a los niños a otras cosas. Y donde los niños son hoy no solamente víctimas de narcotráfico, también son víctimas de violación sexual, también son niños víctimas de abusos de todo tipo. Nuestros niños son bien sufridos, y no solo los niños hondureños, también los de Guatemala y El Salvador. Y hay muchos niños hondureños que ahorita están siendo traficados,
en el territorio guatemalteco, en el territorio mexicano, porque Honduras tiene una deficiencia muy grande, porque a esta altura nuestros niños solo son reconocidos por un código de barra, no tienen una tarjeta de identidad que los identifique, no tienen una huella dactilar que tenga su partida de nacimiento y que tenga su fotografía. Y a nadie le importa cuántos de estos niños pueden ser traficados, pueden ser llevados por todo ese territorio, pueden ser vendidos y estén trabajando en prostíbulos en México y en Guatemala, que es donde más sufren. Sí. Está don Ramiro Ortega desde San Pedro Sula. Buenos días, don Ramiro. Buenos días. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Buenos días. Lo estamos escuchando. Mire, quería preguntarle a los panelistas qué opinión les merece pues el anuncio de la instalación de un comando del Ejército Tigres en la Ciudad del Progreso. Me parece que claramente como un ejército de ocupación para intimidar y avasallar a una población que históricamente ha sido un bastión de resistencia. La opinión de ellos en cuanto a esta nueva amenaza, que desde luego supone en materia de derechos humanos, cuando Honduras pues nuevamente sin duda será condenado y como ha sido ya en múltiples ocasiones, que es uno de los países que más condenas tiene por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a las violaciones de los derechos. ¿Qué amenaza representa y cómo puede defenderse la ciudadanía ante esta grave situación? Gracias. Gracias a usted. Bueno, gracias a la persona que nos acaba de llamar. Los organismos internacionales y la sociedad hondureña ha solicitado al Estado de Honduras, primero, la no criminalización de la sociedad, la no militarización de la seguridad ciudadana, y se le ha pedido al Estado de Honduras, el Consejo de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño, todos estos mecanismos internacionales, el retiro inmediato de fuerzas de seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas de Honduras, de la Policía Militar, del orden público, de los asuntos de seguridad. La militarización está profundizada en la sociedad en general, en las instituciones del Estado y pareciera que en la mayoría de las decisiones que se toman en el actual gobierno. Y de hecho, es evidente que el presupuesto se ha reducido a rubros tan importantes como salud y educación para incrementárselos a defensa y seguridad. Por supuesto que esto representa intimidación a la sociedad y la presencia de este comando Tigres en el Progreso no es más que la intimidación a un pueblo que se ha mantenido en una lucha permanente en contra de las decisiones que se han tomado y especialmente en contra de lo que hoy se ha condenado como un fraude electoral, como una reelección ilegítima y sobre todo por las demandas de la sociedad que se siente que le han robado su voluntad popular en el recién proceso electoral. Digo esto porque eso es lo que ha estado ocurriendo con las constantes manifestaciones en la Ciudad del Progreso. Entonces lo que puedo pensar que si tienen la presencia de un comando Tigre es una forma de intimidarlo y de evitar que la gente tenga que protestar cuando este es un derecho constitucional, es un derecho que se lo da la Constitución y que la gente lo está ejerciendo. Eso por un lado. Pero por el otro yo sí quiero decir algo. La sociedad tenemos responsabilidades, la comunidad tiene responsabilidad, la familia tiene responsabilidad, pero el mayor responsable de garantizar protección a la sociedad es el Estado de Honduras. Y yo no puedo pensar que si el Estado es niñero o no es niñero, es que simple y sencillamente es su responsabilidad porque es un Estado que está constituido por 3 poderes del Estado y son los responsables de garantizar la implementación de las leyes, de las políticas públicas y de garantizar precisamente
una estabilidad en el país. Si son responsables. Y por supuesto que sí, porque administran nuestros recursos y lo que terminábamos en el segmento anterior. Administran los impuestos que la sociedad paga, que los pocos empresarios que pagan. Y eso es precisamente para garantizar esa protección. Yo les voy a decir algo. Honduras es un país eminentemente joven. Más del 70% de la población es menor de 30 años y casi el 50% de la población es menor de 18 años. Según el IUDPAS, en el año 2017, 1.708 homicidios entre 0 y 29 años, que equivalen, Raúl Ismania, a un 89% solo en el 2017. 191 homicidios de mujeres, equivalentes a un 11%. 1.899 homicidios de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Saben cuánto representa esto de ese 89% de los niños y jóvenes que están asesinando? El 49% registrado solamente en el 2017. Y hay un promedio mensual de 157 niños, niñas y adolescentes que son asesinados y que vienen en su mayoría de 3 departamentos: Cortés, Lloro y Comayagua. Ahora pensemos nosotros cuáles son los departamentos que mayor cantidad de personas expulsan. Y dije al inicio que el Observatorio de Casa Alianza registra en los últimos 20 años 12.371 personas menores de 23 años asesinadas. De estos, 7.148 menores de edad, que representan el 57.77% en los últimos 8 años. Y ustedes saben, y quien nos ve también lo saben, cómo se profundizó después del golpe de Estado militar. La persecución, la criminalización, la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico y los asesinatos. No podemos desconocer, según el COFADE, qué es lo que ha estado pasando. Según el COFADE, solo en este conflicto, en diciembre del 2017 a enero, 5 personas menores de edad fueron asesinadas. Y según la ACNUD, 5. Según la ACNUD, tiene registrado 23 muertes violentas, 22 civiles y un policía. Y dice la ACNUD, aquí está el informe, dice la ACNUD que las características de estos asesinatos son de ejecuciones extrajudiciales y que en la mayoría fueron cometidas por policía militar del orden público y policía nacional. Disparos directamente a la cabeza, violentando el derecho a la protesta, un derecho constitucional. Entonces, considera el ACNUD que 13 de estas muertes podrían estar relacionadas con la actuación directa de la policía militar del orden público. Esto a nosotros nos preocupa. Las organizaciones de la sociedad civil informaron que entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre, 232 personas resultaron heridas, entre ellas 115 en la primera semana del estado de excepción, más del 55% de estos incidentes. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto para concluir? Concluir esta parte. La violencia es estructural, la violencia es generalizada. Y esto de lo que estoy hablando, por supuesto, es el Estado, si es el responsable de tener los órganos de seguridad del Estado. Que de seguridad no tiene seguridad para nosotros. Decía la relatora de la niñez, ¿para qué están preparadas las Fuerzas Armadas? Para combatir y atacar ¿a quién? Al enemigo, ¿verdad? Y el pueblo es el enemigo. Las Fuerzas Armadas va a ver al pueblo como enemigo y por eso hay que sacarla. Que esté en las calles. No es cierto. Entonces dijo, es inaceptable que las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del orden público estén en contacto directo, brindando seguridad ciudadana, cuando ellos, su función constitucional es resguardar la soberanía y garantizar la alternabilidad en el poder. Cumplan con su función, pero que no sea necesariamente la de seguridad y mucho menos de asesinar a la sociedad. El mayor capital humano en Honduras se llama juventud y es el que hoy está perdiendo la vida y es el que no tiene oportunidades.
Y esto no se trata de que queramos echarle la culpa a un gobierno u otro, porque yo no estoy hablando de un gobierno en particular, estamos hablando de la acumulación. Y decía Raúl, bueno, yo vengo desde la radio y yo sigo oyendo de los mismos problemas. A mí alguien me dijo un día, ¿y por qué siempre te escucho decir lo mismo? Es que no me vas a escuchar decir algo diferente, no es porque me he aprendido el discurso, es que simple y sencillamente los problemas siguen siendo los mismos. No, los problemas, disculpe, yo comencé en la radio en 1987. Los problemas han crecido enormemente. Así es, se han incrementado. Se han incrementado de una manera y se dispararon del 2008 hasta la fecha. Claro. Porque no solo se disparó la población penitenciaria, se disparó también el involucramiento de jóvenes en las pandillas juveniles, se dispararon también los índices de criminalidad, ¿verdad? Han habido cambios en la sociedad que no se han analizado como ese contexto. Es más, Honduras ni siquiera está mencionando o está haciendo uso de la palabra asesinos en serie, que hay asesinos seriales, pero todo lo tipifican nada más como pandillas. Pero una persona que mata 1, 2, 3, 4 veces, como ha salido en los últimos reportes en la televisión, no es novedad. Aquí siempre se está matando niños, como lo dice el compañero. Lo que pasa es que aquí en Honduras todo mundo se ha dedicado, muchas organizaciones, a contar muertos. A contar muertos. Hay organizaciones que redundan en las mismas cifras de cuántos muertos hay aquí, cuántos muertos por allá. Es más, no hay una organización en Honduras que tenga una cifra actualizada de personas desaparecidas. O sea, ni siquiera el COFADE, si me está escuchando, pero hasta la fecha no hay una cifra que me diga cuántos niños y niñas y adultos están desaparecidos porque ya no los matan, sino que los entierran y desaparecen. Y no necesariamente yo voy a decir que son organizaciones criminales. Hay muchas personas también, recuerde que estas organizaciones tienen familiares dolidos, que cuando no hay justicia, a veces la gente hace la justicia por su cuenta. Y a eso yo no voy a decirle también al señor que llamó que se enfrente al ejército porque no estamos en un país de guerra. Aunque las secuelas que vivimos son peores que en países de guerra, yo no puedo recomendarle a alguien que esté viendo en un constante enemigo a una posta policial o a un ejército, porque el ejército entró a las calles por decisión del Congreso Nacional en una petición pública donde pudieron todas las organizaciones decir no estamos de acuerdo. Pero el mismo pueblo dijo queremos que el ejército vaya a la calle. Yo recuerdo que eso fue cabildeado con los medios de comunicación y la gente estaba con aquella necesidad de que fueran militarizados los centros educativos. En zonas de alta vulnerabilidad como la colonia Las Torres, como la colonia Flor del Campo, como esas colonias de La Rosa, que hubo una temporada hace 2 años que decían que la gente estaba emigrando de sus casas. Ismania, pero perdón, se pide seguridad, no militarización, porque el Estado tiene prohibido. Permítame, tú vas a pedir seguridad, pero si anda uniformado, ¿cómo lo vas a ver? ¿Como militar? Es más, yo no sabía que entre los militares hay, no voy a pedir seguridad, pero no anden vestidos de militar, anden vestidos de civil. Es que eso es absurdo. Ellos van a andar, si son militares, van a andar vestidos como militares. Es que los militares no tienen la función de dar seguridad. Ahí está la Policía Nacional y se puede crear una seguridad especial para los centros educativos. ¿Cómo vas a hablar tú de seguridad de un ejército frente a una policía coludida con el crimen? Pero las Fuerzas Armadas no es la excepción. Es contradictoria la posición de la sociedad civil, porque ahí está la depuración de la policía, donde nos ha sacado listado de personas que son inocentes, porque quien debe de demostrar que son culpables es el Ministerio Público y las organizaciones de derechos humanos que tienen las denuncias, como tú dices, de personas que han sido asesinadas por agentes de los policías. Entonces estas organizaciones con esos expedientes que fueron sustraídos por la ATIC de la Secretaría de Asuntos Internos, que fueron secuestrados y que tienen copia todas las organizaciones de derechos humanos,
estos deberían de decir, bueno, aquí están las pruebas. Porque si yo hablo es porque yo investigo una cosa. Si yo estoy aquí sentada es porque yo sé, porque he ido a los barrios y porque me he ido a meter a todos los lugares que puedo. Pero yo estoy diciendo que si la policía no me funciona porque la policía es corrupta y me lo está diciendo en la comisión de depuración, me lo está diciendo los medios de comunicación, me lo está repitiendo la sociedad civil, de cuántos niños, no hablamos del periodo pre y post electoral, que son 29 personas asesinadas, no 3 niños, son 29 vidas. Sean niños o sean adultos, son 29 vidas. Entonces, si me están diciendo que es la policía corrupta y que hay que usar otra policía, entonces, o otros militares, y los militares también están los cobras, y son una gama de instituciones que se involucran en todo esto, entonces, ¿en quién vamos a confiar? Ya sabemos que el Estado no funciona porque todo esto es parte del Estado, pero tampoco funcionan las ONGs que han sido señaladas por el Estado para manejar instituciones y fondos y trabajos del Estado de Honduras. ¿Y por qué no han funcionado? Porque estas, aunque cometan errores por desconocimiento, no pueden ser señaladas internacionalmente, no pueden ser puestas en el banquillo de los acusados. Ahora con la ley de prohibición también en el Congreso Nacional ni siquiera pueden ser fiscalizadas. Yo no digo que todas las ONGs, pero hay más de 1001 ONGs que trabajan con las uñas, que trabajan sin ayuda internacional, y las que trabajan con ayuda internacional pues no se miran en las calles. Y los lugares donde hay más pobreza y donde hay más calamidad, y que es la gente que trabaja de sol a sol, de lunes a domingo, que es la gente que enfrentó el bloqueo económico de la OEA, la gente de los mercados, de los microempresarios, de los pequeños vendedores, de esos que nadie dice en el Congreso que los productos de la canasta están aumentando, los productos básicos, porque la canasta tuya no es igual que la mía, ni la de él, ni de los que están en la calle. Esa gente tiene que ver cómo hace para vivir. Y está creciendo en la calle con el perreo, con lo que mira, porque eso es lo que mira uno en la calle. Uno crece con lo que tiene a la mano. Uno crece y hace pesca en lo que tiene cerca. Si no tiene escuela y si no hay una iglesia, porque en la iglesia ya no se bajan del púlpito, ya solo predican el evangelio y no lo practican, entonces, ¿qué va a hacer el niño? Ya no estamos en aquellos tiempos de que Jesús iba a donde estaba el pobre. Ahora es el pobre que tiene que andar suplicándole a la iglesia, deme un plato de comida, por favor. Porque yo lo he visto, hay una iglesia donde van gentes mayorcitas a pedir comida, cuando ese es humillante, es denigrante. El pobre, hasta el muerto, tiene dignidad, y la dignidad no se pierde. Cuando vinieron los presos, cuando mataron los presos en el presidio de Comayagua, que fueron quemados todos, vino gente internacional a tomar su huella dactilar, y ese es un gran ejemplo de dignidad. ¿Para qué? Para que las personas tuvieran una placa con un nombre y poderles poner una flor y recordarlos toda la vida, porque la dignidad no se pierde. Sus conclusiones, brevemente. Pues mi conclusión es que el presidente de la República de Honduras responda a su promesa hecha el día en que tomó la posesión de este gobierno, donde prometió que iba a abrir programas de tratamiento, rehabilitación y prevención, y además que los padres y las madres estamos viviendo en una sociedad disfuncional, desprotegida de las organizaciones de derechos humanos, en total indefensión. Entonces deben de cuidar a sus hijos. No esperen que vaya a ir la policía o que voy a ir yo. Eso es mentira. Ni va a ir el sacerdote. Es cada uno de nosotros que debe de asumir un compromiso ético y moral por hacer algo por nosotros mismos. Aquí ya no se trata de que venga el presidente, nunca va a venir, ni va a venir el otro, ni el otro. Es un deber
de cada uno de nosotros velar por nuestro núcleo familiar y hacer algo porque nuestros niños no se pierdan, ni se pierdan los niños del vecino ni los del amigo. Porque esos monstruos que están en la calle son hijos de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de personas que conocemos. Ese es nuestro compromiso. Gracias. ¿Tus conclusiones, Wilmer? Bueno, primero decir que reconozco, valoro enormemente el trabajo que la sociedad civil viene haciendo a lo largo y ancho del territorio nacional. La sociedad civil sí trabaja con recursos de la cooperación internacional. Es escasa una organización que puede ejecutar recursos del Estado, y cuando son ONGs que se ejecutan recursos del Estado, en su mayoría son ONGs de las que no conocemos, que son ONGs de maletín, y que la respuesta que se ha dado a nivel nacional por décadas para poder tener una cobertura ha sido gracias al apoyo de la sociedad civil. Solamente en manos del Estado hubiese sido o es imposible que podamos avanzar, y si no, miremos los resultados que tenemos ahora mismo. Es importante menos corrupción, menos impunidad como una política de Estado, mayor inversión en salud y educación, y que es urgente la instalación de un sistema de promoción y protección integral, seguridad social, seguridad ciudadana para los sectores colocados históricamente en una posición de vulnerabilidad: niñez, juventud, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos originarios, comunidad LGTBI. Mayor inversión para la sociedad de Honduras. Gracias por su participación esta mañana. Hemos hablado de crimen organizado que recluta y entrena a niños y jóvenes en Honduras, en el Triángulo Norte específicamente, de lo que son las ONG y los diferentes temas. Gracias a las personas que participaron por teléfono, también por las redes sociales, y a quienes nos siguieron a través de Centroamérica TV allá en los Estados Unidos. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que estén bien. Este segmento fue presentado gracias a Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.